solamente para tener un poco de contexto y tal vez no voy a ahondar mucho en él el día de hoy. Esta carta está dirigida a una iglesia que se encuentra en la ciudad de Filipos, de allí su nombre de la carta a los filipenses, epístola a los filipenses. Está escrita a personas que pertenecen a la iglesia que está en Filipos. No solamente está dirigido a los miembros comunes, a los miembros que no ejercen ningún oficio, sino que también incluye a los pastores, a los diáconos, a todos los que forman parte de la iglesia. Ese es el propósito. Pablo se está dirigiendo a todos los hermanos de la iglesia en Filipos. Y en esta carta es una carta muy amena, una carta que muestra a Pablo en una relación de amistad, de hermandad, de un profundo amor y gozo por estas personas. Es una invitación constante al gozo, a que por nada ellos pierdan el gozo que tenemos en Cristo Jesús, a que todo el tiempo él en la carta va a recordarles que ellos deben estar alegres, agradecidos y gozándose en el Señor, quien cuida de nosotros, quien nos ha salvado, quien obra en medio nuestro. Todo el tiempo ese es el recordatorio de Pablo a esta iglesia. Pablo, mientras escribe esta carta, se encuentra preso. Y es curioso, porque él constantemente les va a hablar a estas personas del gozo, de la alegría que hay por seguir a Jesús y el gozo que él siente por referirse a ellos. Pero uno diría, Pablo, ¿cómo puedes tú expresar gozo si tú estás padeciendo? Eso precisamente es lo que él hace ver que los cristianos vivimos y a eso nos enfrentamos. Que nosotros pudiéramos estar viviendo las circunstancias más difíciles de la vida, sin embargo, poder nosotros encontrar gozo y paz a pesar de cualquier situación que vivamos. No es lo mismo, aunque nosotros hoy, ninguno de nosotros quisiera estar en una cárcel y debe ser bien difícil el tener que estar, que su libertad no la tenga una persona que haya perdido su libertad. Eso, aunque es bien difícil, en los tiempos de Pablo las cárceles tenían condiciones aún más difíciles, eran condiciones peores que las que están viviendo hoy en día los presos, por ejemplo, en nuestro país, Colombia. Así que nosotros vemos a un hombre que, a pesar de su circunstancia, invita a la gente al gozo, invita a la gente a confiar y esperar en el Señor. Y teniendo esto en mente, nosotros vamos a encontrar que lo que Pablo dice acá, el apóstol Pablo, va a tener mayor significado. Es en este mismo texto, en esta misma carta, donde encontramos que Pablo invita a estas personas a que prosigan al blanco, a que estas personas continúen adelante. Es en este mismo texto donde nosotros encontramos, por ejemplo, en el capítulo 2, donde nos muestra la exaltación de Cristo y donde nos dice que nosotros debe haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es en esta misma carta donde tal vez el versículo que la mayoría conocen es cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo, para poder llegar a decir eso, él ha tenido que mostrarle a todos ellos el gozo que hay en el Señor, a pesar de cualquier dificultad, a pesar del sufrimiento. Que no importa si tengo en abundancia o si tengo en escasez, yo todo lo puedo soportar en Cristo, quien me da la fuerza para hacerlo. Así que, teniendo todo quizás este pequeño contexto en mente, yo quisiera que nosotros pudiéramos entonces reflexionar en este versículo, teniendo en cuenta o siguiendo los 3 puntos que digo a continuación. El primero de ellos es que no se preocupen por nada. Eso lo encontramos en el versículo 6, en la parte inicial. El segundo punto es: deposita en Dios tu confianza. Deposita en Dios tu confianza, o también pudiéramos llamarlo: deposita o pon en el Señor tus aflicciones o tu preocupación. El primero es: no te preocupes por nada. El segundo es: deposita en Dios tu confianza, que es la segunda parte del versículo 6. Y el tercer punto: descansa en su paz. Versículo 7. No te preocupes por nada. Versículo 6, la primera parte. Nos dice la palabra del Señor, versículo 6 del capítulo 4 de Filipenses: por nada estéis afanosos. Así de simple, así de sencillo nos dice el texto: por nada estéis afanosos. Y nosotros podríamos encontrar en un diccionario de sinónimos y antónimos, tal vez muchos hoy no lo conozcan, las nuevas generaciones tal vez no conozcan, pero era un diccionario donde se nos mostraba una palabra y se colocaban al lado las palabras que eran sinónimas, o sea, que eran parecidas o que tenían un significado muy similar a esa. De la palabra preocupación o de la palabra afán, como tenemos en esta versión que nos habla de afán, estas palabras son muy similares o encierran un concepto muy parecido. Ansiosos, preocupación o preocupados, fatiga o fatigados, inquietud o inquietos,
angustia o angustiados, intranquilidad o intranquilos, tribulación o atribulados, desasosiego o desasegados, aflicción o afligidos, cansancio o cansados. Estoy hablando tanto del concepto, estoy hablando tanto del estado como también de la persona cuando padece ese estado. Aflicción, pero también del afligido. Todas estas palabras son sinónimos entre sí: afán, ansiedad, fatiga, preocupación, inquietud, angustia, tribulación, cansancio, aflicción. Sin lugar a dudas, la preocupación o el afán están en cualquier persona y son de todo este tipo de variedad y nos generan todo este tipo de circunstancias. Nos llevan a un estado de inquietud o temor que ha sido producido por una situación. La preocupación es eso, es un estado donde una persona no siente tranquilidad, donde se siente inquieta, producto de una circunstancia ante la cual él se siente amenazado. Vuelvo a repetir, es un estado de inquietud, un estado donde la persona no se siente tranquila, es un estado de intranquilidad por una razón, y es una situación que la persona esté viendo que se le acerca o una situación en la que la persona ya está. Eso es lo que causa una persona preocupación, o lo que llama este texto en esta versión, esas son las cosas que afanan a las personas. Y el texto lo que nos está diciendo es que por nada nosotros deberíamos estar afanosos. Un problema nos puede llevar a un afán. Una situación difícil nos puede llevar a un afán. Una particularidad con un hijo, una situación particular con un hijo nos puede llevar al afán o a la preocupación, y pudiéramos continuar con muchas cosas. Por ejemplo, en nuestro tiempo moderno, en nuestro tiempo actual, y es lo que nos llevó otra vez a hablar de un tema de ir al Señor y descansar en su paz, son este tipo de situaciones. ¿Cómo pagaré el arriendo en estos tiempos? Ya sea el arriendo donde vivo con mi familia, o si tenemos negocios, el arriendo donde tengo el negocio. ¿Cómo lo pagaré en estos tiempos? ¿Cómo pagaré los servicios? No tengo para pagarlo, pudieran cortarme la luz, el agua, el gas o cualquier otro servicio. ¿Cómo los pagaré? Otra preocupación sería: ¿me alcanzará el mercado que hice? Había previsto que alcanzara hasta el 13. ¿Será que me alcanza? Después de eso, ¿qué tendré que hacer? Otra preocupación es: ¿me contagiaré con este virus? ¿Se contagiará alguien de mi familia? ¿Padecerá esta enfermedad? ¿Conseguiré empleo después de esta crisis? ¿Cuánto tiempo tendré que esperar para yo poder alcanzar o para poder tener un empleo? ¿Cuándo la economía volverá a restablecerse? Son tantas preguntas que si nosotros seguimos aquí vamos a tener etcéteras y etcéteras y etcéteras de circunstancias por las cuales nosotros en este tiempo pudiéramos decir: ¿te das cuenta? Por eso yo estoy afanado, por eso yo estoy intranquilo, por eso yo me siento preocupado, por eso yo estoy angustiado. Y el texto viene y nos dice de repente que por nada esté preocupado, y cualquiera de nosotros diría: pero ¿cómo me puedes decir eso? ¿No te estás dando cuenta de lo que estoy pasando? Y sí lo entiendo, porque nuestra tendencia habitual es a que en todas las circunstancias que nos pasen, que nos lleguen en nuestra vida, lo primero que nosotros vamos a hacer es preocuparnos. Lo primero que nosotros hacemos es correr a preocuparnos. Y el versículo, lo que nos dice el versículo es que por nada deberíamos nosotros ir a eso. No debería a nosotros nada causarnos tal estado de preocupación. Y yo quiero aclarar que este texto no es un mandato, en el sentido como cuando nos dice no matarás. No es un mandato en ese sentido que te dice por nada estáis afanosos. No, lo que el texto es, más bien, más que un mandato, pudiéramos decir que es la presentación de la única opción lógica que tiene un cristiano ante la adversidad. Es la única respuesta. El texto no es un mandato, el texto lo que está diciendo: tú no tienes a dónde más ir, no te afanes. No te afanes. Tu respuesta ante la adversidad no es el afanarte, el preocuparte. No debería ser esa la respuesta de un cristiano. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Nos está colocando una decisión, una determinación en el cristiano. Y la determinación no debe ser a preocuparse. La determinación en un cristiano debería ser hacia otro lado. Entonces, aclarando que no es un mandato, yo quisiera tal vez sí decir lo que este estado de preocupación o de afán pudiera producir en nosotros. La preocupación, el afán, hace salir a la luz muchas cosas de nosotros y nos causa una serie de sensaciones.
sale a relucir cosas de nosotros. Cuando nosotros nos afanamos o entramos en este estado de preocupación por alguna circunstancia, esto sale a relucir la verdadera o el verdadero sentido de nuestra fe, o en dónde está apuntada nuestra fe, hacia dónde está dirigida nuestra fe. Y también sale a relucir algunas maneras, alguna serie de sensaciones que nosotros experimentamos al estar padeciendo la intranquilidad, el afán o la preocupación. Permítame entonces mencionar algunas de ellas, y yo quisiera invitarlos a que aquellos que están conectados como familia, que están en un núcleo familiar, están en un grupo familiar, o aquellos que están reunidos con otros hermanos por medio de estos medios virtuales, ustedes pudieran, de las que yo menciono, tal vez apuntarlas, pero si tienes alguna otra cosa que pueda producir la preocupación o que pueda sacar a flote de ti mismo, tú pudieras también compartirla con tu familia. No solamente esta, yo aquí mencionaré algunas, pero tú pudieras usar esto para pensar en algunas más. Lo primero que quisiera decir es que la preocupación o el afán, lo primero que hace, o una de las cosas que hace, es elevar la situación por encima de Dios. Es decir, coloca que lo que sea que tú estés viviendo viene a resultar ahora como algo mucho más grande que Dios. Porque lo que primero nosotros hacemos es que cuando vemos esto, sentimos que nos aplasta y pensamos como si Dios fuera pequeño, que no deberíamos ir hacia Él, sino de alguna otra manera yo buscar el medio, la forma, la estrategia para poder salir de esa situación. Y eso nos lleva a otra segunda cosa que hace la preocupación. Lo primero es básicamente idolatría, nos hace pensar que una cosa es más grande que nuestro Dios. Pero lo segundo nos lleva a pensar que nosotros somos autosuficientes, pensar que somos nosotros los que tenemos que hacer la cosa. Por eso yo me preocupo o yo me afano por solucionar este asunto, porque finalmente depende única y exclusivamente de mí, que soy el Dios Todopoderoso. Sin darnos cuenta, seguimos cayendo en la misma trampa, en la misma tentación con la que fueron tentados Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando la serpiente se les presenta y le dicen, el día que comas de ese árbol no van a morir, ciertamente serán como Dios. Y ese es el mismo deseo en nuestro corazón, de querer seguir siendo como Dios, de querer ser Dios, de querer nosotros solucionar todas las cosas. Y a veces no dejamos nosotros descanso en medio de la adversidad para poder pensar claramente en lo que deberíamos nosotros estar haciendo ante la adversidad. Así que lo primero que pudiera mostrarnos es la idolatría que hay en nosotros al pensar que esa situación es más poderosa que nuestro Dios, nos lleva a pensar que nosotros somos autosuficientes, así que ahora la idolatría es hacia nosotros mismos, pero también nos lleva a tomar decisiones desacertadas. Cuando nosotros nos preocupamos o estamos afanados, ansiosos, nunca tomamos decisiones buenas. Normalmente son decisiones que no son bien pensadas. Son decisiones que se basan en un deseo por solucionar la cosa que está pasando, y entonces podemos decir, podemos pensar o podemos hacer cosas que no fueron o que no serían correctas. Pero una cuarta cosa que produce el afán y la ansiedad es que nos cansa, nos enferma. Está comprobado aún médicamente que el estrés, que la preocupación acaba a las personas, las debilita físicamente, mentalmente, emocionalmente, psicológicamente. El nosotros ocuparnos de las cosas antes de que acontezcan y perturbarnos por ella no trae ni siquiera bienestar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Nos enfermamos por ella. Nosotros encontramos que estas cosas nos cansan, nos dan un cansancio mental, pero también pudieran hacer que nuestros estómagos padezcan, que lleguen cosas como gastritis, que lleguen cosas como temores, con que ni siquiera quisieras salir a la calle porque tienes temor de que cualquier cosa pudiera pasarte. Hay personas que se preocupan hasta en ese sentido, a tal punto que preferirían en tiempos normales, no en tiempos de pandemia, ni siquiera queriendo salir a la calle, porque cualquier cosa perturbaría o les robaría su paz. Pero Cristo nos dice que ante toda esta circunstancia nosotros vayamos a Él y encontremos descanso en Él. Venid a mí todos aquellos cansados y cargados y yo os haré descansar. Aunque el concepto o el contexto de ese texto está enfocado en otra situación, yo creo que las palabras del Señor siguen siendo exactamente las mismas, porque cuando sus discípulos están padeciendo, Él les habla exactamente de lo mismo. En este mundo tendrán aflicción, pero confíen, descansen en mí, que yo he vencido al mundo.
Nosotros encontramos que es este mismo Jesús el que, hablando de la aflicción, nos muestra que en él nosotros encontramos descanso. Y es por eso que tenemos que el texto continúa y nosotros lo queremos ver a la luz de un segundo punto, y es: deposita en Dios tu confianza. Por nada estáis afanosos. Ok, entonces, ¿qué hago? Cuando estoy en una situación difícil, ¿qué haré? Bueno, ve al Señor y pon en él toda tu aflicción, toda tu carga. El texto continúa y nos dice, la segunda parte del versículo 6, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Normalmente nosotros, cuando pasamos o estamos viviendo una dificultad, no es lo primero que hacemos no es orar. Muchas veces, la mayoría de veces lo que sí hacemos es preocuparnos. Invertimos lo que el Señor nos está diciendo en su palabra que hagamos. En vez de ir a Él y confiar en Él, lo que hacemos es ir y confiar en nuestras propias fuerzas o en la salida más inteligente que yo pudiera tener, como si yo fuera más sabio que el Señor, como si en mí estuviera la riqueza de la sabiduría. Es en el Señor que nosotros encontramos eso, y es a Él donde nosotros deberíamos correr, pero hacemos todo lo contrario. El texto nos dice que nosotros vayamos a Él. Es una decisión, es una determinación que debe tener el creyente en medio de sus necesidades o en medio de sus dificultades. Según Pablo, antes de nosotros preocuparnos, lo cual no tiene para nada sentido porque no logra nada, porque no te ofrece nada, porque no te resuelve ni te da respuesta a tu necesidad, el preocuparte. Antes de tú correr y preocuparte, lo que Pablo está diciendo, lo que la palabra nos invita, es que debemos ir al Señor. Y lo primero que hay que hacer es eso, ir al Señor, correr al Señor. ¿Y de qué forma dice Pablo? Bueno, el versículo nos dice a nosotros que vayamos al Señor, que ante Él sean conocidas vuestras peticiones. Vuestras peticiones sean conocidas delante de Él. Esto no nos está diciendo, y quiero aclararlo, que lo único que yo debo hacer es orar y ya. Que me siente en una silla, en un sillón, y oré al Señor, y ahora Él se encargará de todo. No, la oración a nosotros no nos mueve a la inacción. La oración a nosotros nos mueve a la acción. La oración nunca nos mueve a nosotros a quedarnos en un estado de quietud donde no tengamos que hacer nada. Y quiero aclararlo también eso. No es que nosotros en oración oramos y ahora sigo haciendo lo mismo que yo digo. No, cada vez que nosotros oramos, siempre hay una respuesta, siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer. Cuando el Señor está en la barca y está dormido y hay una tormenta, los discípulos despiertan al Señor. Y el Señor se levanta, calma la tormenta. Y los discípulos no dijeron, bueno, chévere, Señor, yo sabía que lo ibas a hacer. No. Ellos hicieron algo, adoraron al Señor, se sorprendieron, tuvieron temor. Hubo una respuesta por parte de ellos. Clamaron al Señor, que era el que podía hacerlo. Y así nosotros vemos que todas las personas que le oran al Señor no se quedan luego cruzados de brazos, esperando que el Señor haga todo y ellos no hacer nada. Aun cuando el Señor, y se me escapa ahora el nombre de ese rey, creo que fue Ezequías, cuando el Señor aún hizo que los reinos contra los que él se iba a enfrentar, aunque estos reinos se terminaron enfrentando entre ellos y ellos no tuvieron que luchar contra ellos tuvieron que hacer algo, que el Señor fue el que obró para hacer esa conquista entre esos pueblos, ganar esa guerra, la ganó fue el Señor. Aunque el Señor fue el que obró, ellos hicieron algo: recoger los botines, recoger el oro, recoger las cosas preciosas que habían dejado estas personas allí. Así que nosotros cuando oramos no es que nos quedamos quietos sin hacer nada, no. Nuestro llamado es que oramos porque confiamos y deberíamos ir a Él primeramente, pero luego tenemos que responder en acción, en algo que el Señor nos lleve, y esta es la determinación. El texto lo que nos dice a nosotros no es que no debemos hacer nada, es que hay algo que no tenemos que hacer, y es preocuparnos. Eso sí nos dice el texto. No es que no hagas más nada, es que no te preocupes. No te afanes, por nada estés afanoso. Estás padeciendo la circunstancia tal vez más dura del mundo. Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, momentos antes de padecer la peor de las circunstancias, estar a punto de entregar su vida, ser escupido, flagelado o ser maltratado por todas estas personas, vituperiado. Aún en medio de todo eso, el Señor ora y dice: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. No está en mi afán, está en lo que tú vas a hacer. Y luego Jesús, ¿qué hizo? ¿Se quedó sentado sobre la piedra sin hacer nada? Se entregó y se dispuso.
hacer lo que el Señor le había encomendado, la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros buscamos cuando oramos, que el Señor obre haciéndonos a nosotros entender, y aún lo que el texto va a decir más adelante, y es darnos esa paz. Por nada deberíamos estar afanosos, antes bien deberíamos nosotros ir al Señor a orar. Nuestra vida, mis hermanos, depende del Señor. ¿Por qué no presentar nuestras necesidades entonces ante Él? ¿De qué manera presentamos nosotros nuestras necesidades, nuestras peticiones ante Él? El texto lo dice claramente, en oraciones, en toda oración y ruego. En toda oración y ruego, hermano, aunque tú lo veas como algo simple, aun cuando tengas un dolor de cabeza, aun cuando tú veas como que orar por un dolor de cabeza, hermano, vas a confiar más en la pastilla que te vayas a tomar, casi digo el nombre, en la pastilla, cualquiera sea el nombre de la que te vayas a tomar, vas a confiar más en esa. Es que esta es la que siempre me ha funcionado. Y si el Dios soberano decide hoy que esa no sea la que te funcione y te quite la migraña, ¿por qué no orar antes de eso y decir, Señor, yo oro, Señor, porque estoy padeciendo de esto, siento este dolor en mi cuerpo, en mi cabeza? Aún en esas cosas que parecen tan simples, en todo yo lo llevo al Señor en oración. Esa debería ser nuestra actitud constante, que en medio de toda adversidad, ante toda cosa que pueda preocuparnos, nosotros vayamos al Señor en oración. Mis hermanos, con toda oración y ruego. No es el tipo solamente de oración que hacemos cuando le agradecemos al Señor por el alimento que nos ha dado, sino que hay circunstancias de nuestra vida que nos van a llevar a que mantengamos más tiempo, durante mucho más tiempo, con mayor devoción, energía, con mayor intención, con mayor tiempo de estar allí orando, porque hay circunstancias en nuestra vida en las cuales nosotros sentimos que son muy difíciles de soportar. ¿Cómo podríamos pensar que una oración en la cual nosotros ni siquiera buscamos el descanso que el Señor nos pueda dar, decir nosotros, ya oré por esto? A veces nos pasa que estamos viviendo la circunstancia tal vez más adversa y simplemente oro una oración que tal vez pueda hacer algo. Señor, tú sabes lo que yo estoy pasando. Tu palabra dice, oh Dios, que tú conoces mi petición antes de que yo la haga. Así que ya tú lo sabes, Señor. Lo dejo en tus manos y salgo yo a emprender lo que tenga que hacer por esto. No, mis hermanos. Tal vez existan situaciones hoy que deberían llevarte a ti, involucrar a tu familia para orar fervientemente por eso. Porque ciertamente tú orando de esa manera como has venido orando, tal vez tú no has hallado el descanso que el Señor promete en su palabra. Y pudieras tú seguir involucrado en oración junto con los tuyos para poder rogarle al Señor, quien va a obrar conforme a su voluntad, pero que promete dar paz a aquellos que se acercan y que depositan en Él sus cargas. Ve al Señor, tendrás muchos motivos hoy para hacerlo. Ahora, mi hermano, yo quiero decirte que esto no es una estafa. Primero decirte que el texto nos dice que nosotros debemos hacerlo con gratitud, en acción de gracia. Oramos, llevamos nuestras peticiones al Señor, nuestros ruegos, con acción de gracias. Y la razón de decir con acción de gracias es porque el hecho de que nosotros tengamos un Padre al cual tengamos que orarle, ese hecho a nosotros nos lleva a decir, gracias Señor. Solamente ese hecho debería decirnos o debería llevarnos a nosotros a la gratitud. Así que nosotros lo primero que podemos pensar es eso, debemos hacerlo en acción de gracia. Pero también, mis hermanos, decirte que esto no es una estafa. No es como esos mensajes que llegan por mensaje de texto a nuestros celulares y nos dicen y nos hablan de que nosotros nos muestran que nosotros, estos mensajes de texto que llegan y nos dicen, mira, vas a obtener este beneficio si tú tan solo consultas o consignas este dinero en tal lugar. No, este hecho no es el consignar alguna cuestión muy particular. Deposito mi oración en el Señor y voy a obtener este beneficio. No es una estafa de ese estilo, no es una cuestión que funciona así. Es que yo voy al Señor, en vez de preocuparme, yo voy al Señor en oración y lo que hago entonces es obtener de Él algo que Él sí me promete. No que la oración sea contestada como yo quiero, sino que el Señor ha de darme algo que el texto dice. Sé que mis hermanos, y es el anuncio que he recibido, que el tiempo me he pasado, pero bueno, quisiera terminar el texto y que ustedes puedan tenerme esa paciencia en esto. Perdónenme al no tener el celular, el reloj aquí en mi muñeca, me pudo pasar esto. Versículo 7
es donde nosotros hemos afirmado este tercer punto que nos dice, descansa en su paz. No es una estafa en lo cual nosotros nos acercamos al Señor en oración y decimos, oh Dios, quiero esto, necesito esto, dámelo, y el Señor tiene que hacerlo. No, no es una estafa en ese sentido donde yo pongo 10 para obtener 100. No, lo que el Señor promete darnos es paz. Lo que el Señor promete darnos es que descansaremos en su paz. El versículo 7 nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me encanta cómo nosotros lo tenemos en la versión Reina Valera, que nos muestra que esta paz es producto de lo que acabamos de hacer. Orar y ir al Señor en oración. Esta paz es producto de eso. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Las personas no podrán entenderlo, pero es porque nosotros en oración obtenemos algo que el mundo no puede obtener, una paz que el mundo no puede dar. La paz de Dios es una paz que viene de Él, no es una paz que está confinada al hecho de que hoy el Estado pudiera decirnos, le voy a dar a todo el mundo en sus cuentas $1,000,000 mensual. No está la paz confinada que todos tengamos o que algunos tengan pensión y puedan decir, bueno, a mí no me afecta esto, yo tengo mi pensión. Eso no debe estar consignada nuestra paz. Nuestra paz no está en que tengamos la policía todo el tiempo en la esquina de nuestra casa para que nunca nos pase un atraco o algo por el estilo. Qué bueno que esas cosas pudieran estar cerca de nosotros, pero esa no es la paz que nos da el Señor por medio de oración. Es una paz que sobrepasa el entendimiento, en que aunque yo no tenga pensión, en que aunque yo no tenga ese beneficio que pudiera dar el gobierno, en que aunque yo no tenga hoy de qué manera poder hacerlo, poder tener las cosas que necesito, aunque yo en medio de todo lo que tengo alrededor no veo nada, yo pudiera ir al Señor en oración y descansar. Y los que están a mi alrededor dirán, yo no entiendo eso. Sí, porque tengo una paz que el Señor me ha dado, que yo ni siquiera sé cómo lo obtuve, solamente sé que fui a Él en oración y Él dice en su palabra que de esa manera me lo iba a dar. Y yo ahora gozo de esta paz que sobrepasa el entendimiento de cualquier persona, aún del mío propio, que me lleva a que antes de que yo me preocupe, yo vaya al Señor en oración. Esa es la paz de Dios. Es una paz diferente a la otra paz que del mundo. Es una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Es esa paz que el Señor ha dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. Es una paz que viene de nuestro Padre. Las personas normalmente no logran entender cómo pueden vivir los cristianos en medio de un mundo de incertidumbre. Pero la razón por la que podemos vivir es porque hemos encontrado esta paz a través del beneficio que Dios nos ha dado de la oración. Esta paz, mis hermanos, dice el texto, que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No te parece esto sorprendente? ¿No te parece esto sumamente bueno para nuestras vidas? El hecho que de nosotros ahora, por medio de esta paz, nuestras mentes, nuestros corazones sean guardados en Cristo Jesús. Piénsalo, es como si nuestros corazones, nuestras mentes fueran guardados ahora en una bóveda, pero es la bóveda más segura que puede haber en el mundo, donde nada podría perturbarla si nosotros gozamos de la paz. Aunque estuviéramos viviendo cualquier dificultad, podemos saber que nuestros corazones y nuestras mentes están guardados en Cristo Jesús y que nada nos pudiera a nosotros desestabilizar. Este corazón, nuestro corazón, es decir, nuestros deseos, y nuestra mente, es decir, lo que pensamos, es decir, lo que deseo y lo que pienso, está guardado en Cristo Jesús cuando yo tengo esta paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y que lo obtengo? Porque voy al Señor en vez de ir a preocuparme. Así que, mi hermano, este texto nos dice que en Cristo Jesús serán guardados. Nosotros pudiéramos decir entonces, finalmente, que no deberíamos poner por poco la oración. No deberías considerar la oración como que, no quiero orar, no necesito orar, no ves lo que me está pasando. Hermano, cuando menos quieras orar, es cuando más necesitas orar. Hermana, cuando menos quieras orar, es cuando más necesitas orar. No pongas por poco la oración, no la tengas por algo de poco valor. Ve al Señor, como dice en su palabra también, orad sin cesar en todo tiempo. En todo tiempo oremos sin cesar. Ora en el momento que tengas aflicción, ora en el momento que tengas felicidad, y que el Señor te conceda de su paz, que sobrepasa todo entendimiento, aún el tuyo. Que el Señor te lleve a descansar, hermano, en su
en su paz. Que el Señor te lleve a descansar en su paz. Pero quisiera, de manera final, mis hermanos, y una vez más rogar por tu paciencia, tener o darte estas aplicaciones finales. Quisiera que pudiera ser algo práctico. Quisiera que pudiera ser algo que tú pudieras emplear con tu familia, que tú te dispusieras a hacerlo, aun aquellos que están solos en sus casas sin que haya ningún otro creyente en su casa. Y el Señor quiera rogar para que puedan convertirse también ellos. Pero quisiera primero invitarte, hermano, a que memorices la palabra, a que memorices su palabra para que en los momentos de dificultad tú puedas tener de dónde echar mano, que el Espíritu Santo te traiga recordación esos textos y tú puedas emplearlos en tus momentos de dificultad. Pero de manera particular que este texto pudieras emplearlo. Por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas nuestras peticiones, con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y nosotros pudiéramos memorizar su santa palabra, sabiendo que Él promete darnos esta paz. Quisiera que tú también pusieras en práctica lo siguiente, que puedas hacer como padre o como madre esto, que le enseñes a tus hijos las circunstancias que estás enfrentando, que puedas involucrar a tu familia en lo que están pasando, que no sea algo donde tu familia está desapercibida, sino que tú puedas confiar en los que están en casa y juntos poder orar por ello. Porque, bueno, yo creo que aunque sea cualquier dificultad que estén pasando, tú podrás enseñarle a tus hijos la disciplina de la oración, de orarle al Señor en todo tiempo. Tú también podrás enseñarle a que ellos pudieran compartir sus aflicciones cuando ellos también las están pasando, que también ellos pudieran comprender y conocer que sus padres están afligidos. Y también eso pudiera ayudar a que cuando ustedes obtengan victorias, respuestas del Señor, pudieran celebrarlas juntos. Así que te animo a que pudieras tú compartir estas circunstancias con tu familia. A los solteros o hermanos que viven solos como creyentes en sus casas, que ustedes pudieran compartir también sus necesidades con otros, hacerlas o darlas a conocer con otros, preguntar sus necesidades, llevarlas al Señor en oración. A unos que tienes en tu casa, pudieras tú preguntarle, mira, ¿qué situación estás pasando? Y tú pudieras decir, voy a orar por eso. ¿Hace cuánto tiempo oras por tu padre que no es creyente, por tu madre que no es creyente? ¿Hace cuánto tiempo no oras por tu hermano o por tu hermana? ¿Hace cuánto tiempo no le haces saber a ellos que lo estás haciendo? ¿Hace cuánto tiempo no te diriges a ellos y les pides, dame un motivo que tú tengas por el cual yo debería estar orando? O quiero que sepas que estoy orando para que el Señor obre en tu vida. Hazlo a conocer, pero también preséntale a otros hermanos maduros en la fe o con los cuales estás compartiendo estas transmisiones, que pudieras tú compartirle cuál es tu necesidad y que ellos puedan orar junto contigo. Y por último, quisiera que tú ahorita pudieras meditar con tu familia, y sé que luce algo como que tal vez pudieras tú querer pasarlo por alto, pero saca un poco de tiempo aún y pudieras meditar con tu familia y oren si es posible. Pongan en práctica aquello de dar a conocer sus necesidades y que el Señor les conceda su paz en medio de la oración. Así que quisiera poner estas cosas que pudieran ustedes aplicarlas de manera práctica. Oremos, mis hermanos.